Como les contábamos, por supuesto, nos gusta a nosotros acá en el Semáforo todos los años, un poquito antes de las fiestas, a poner en valor la gastronomía chilena y todo aquello que tan generosamente nos entrega. Y una buena manera de hacerlo es con este bellísimo, bellísimo libro, Chile, Chicha y Chancho, de editorial escrito con tiza, ilustrado por Alejandra Acosta y escrito por Esteban Cabezas, destacadísimo periodista que ha sido crítico de cine, dirigió una revista de vinos y sigue siendo crítico de restaurantes. 25 años ya. Escribiendo de comer rico. Así que una voz muy autorizada para hablar de gastronomía chilena y de lo que conocemos hoy día, de esa mixtura maravillosa que puede llegar a nuestra mesa. ¿Cómo estás, Esteban? Un poco resfriado, pero muy bien. Gracias. Bueno, feliz de poder tenerte en el estudio para hablar de este libro que, primero debo decir, a mí me impactó por su belleza. El trabajo de Alejandra Acosta es muy seductor, es un libro muy colorido que trabaja la estética del collage. Que tiene bastante que ver con lo que tú vas a trabajar en el texto, ¿no? Sí, que es bien talentosa a pesar de ser flaca, pero bueno, como dice Máximo Bottura, ¿no? Desconfía de un chef flaco. Bueno, yo desconfío de toda la gente flaca, pero en general, nada, el trabajo la vale alucinante. En la ilustración, ella tiene una beta bastante más macabra en otro tipo de ilustraciones, pero este es el cuarto libro que hacemos, los otros 3 libros son súper infantiles, y la gracia es que tiene esta mezcla entre el rescate de ilustraciones que son súper históricas, pero a la cual ella le pone algunos elementos que la hacen graciosa. Claro. Que tiene que ver un poco con la idea del libro, ¿no? Esta mezcla de estilo y la tinta Barbie que le pusieron también. Claro. Y la portada en tela bonita y el mapa desplegable y todo eso, que es algo que nos ha hecho muy felices a la socia Alejandra y a mí. Sí, es un libro realmente bello, pero además es un libro muy bien informado. Y aquí, antes de ir específicamente, porque son 2 caminos, un camino histórico, uno podría decir desde qué era lo que había acá cuando llegaron los españoles, y tú haces esa diferenciación en cuáles eran los materiales y las cosas que se podían comer y qué es lo que traen los españoles y cómo se empieza a mezclar entonces esas gastronomías y esas posibilidades. Hay un recorrido también por los pueblos originarios y cuáles son sus maneras de proponer. Hay un recorrido geográfico y también hablar de las mixturas y de lo que han ido trayendo las distintas olas de migrantes hasta ahora. Entonces, antes de ir al libro, quería preguntarte como crítico gastronómico, ¿no? ¿Cómo has experimentado tú en esos 25 años todos esos cambios? Bueno, te das cuenta que antes un restaurante peruano como el otro sitio era súper caro, porque era el único. O sea, en ese momento había 3 restaurantes y estamos hablando a finales de los años 90. Y ahora salir a comer peruano es lo que reemplaza al chino. O sea, ahora cierran un restaurante chino y abren uno peruano, cosa que antes nunca. Entonces van cambiando muchas cosas. Hace 25 años había un solo restaurante coreano en Chile, en Santa Rosa, al llegar a Alameda. Y ahora los cabros que siguen el K-pop, ven dorama, van a comer comida coreana. O sea, cuestión que hubiera sido imposible antes. Antes no había harina, pan para hacer arepas en los supermercados. Entonces, nada, uno es testigo de cómo van cambiando estas costumbres, cómo van cayendo algunos prejuicios, cómo hay cosas que realmente permean y otras que no entran nomás. Los chilenos vamos a seguir siendo comedores de dulce y no de amargo, por ejemplo. Cada vez que algún distribuidor de alcoholes trae algún bajativo amargo, da bote. O sea, yo creo que la Perol es y el Ramazzotti son casos rarísimos. Uh-huh. Pero nada, ser testigo de todos estos cambios, y eso es un poco lo que está en el libro, aparte de tener una buena biblioteca, porque finalmente hay historias de la historia de la gastronomía en Chile está en Eugenio Pereira Sala, que tiene unos apuntes para Walter Janich, que fue Premio Nacional de Historia, hizo uno sobre la cocina del Abate Molina. Y artículos de Coyumian sobre la industria de la cervecería en Chile. Mi pega, lo que tenía un poquito encima mío todo el tiempo era intentar considerar que Chile era todo Chile, porque finalmente uno se encuentra mucho con que todo es demasiado santiagocéntrico. Uh-huh. No olvidarnos nunca ni de Isla de Pascua ni de Juan Fernández.
y tener súper en claro que esto es una noticia en desarrollo y que va a seguir desarrollándose. Ahora, también, especialmente este mes, hemos estado muy enfocados en la memoria, ¿no? Hacernos preguntas respecto a cómo llegamos hasta acá. Y yo creo que también en esa línea, cuando se enarbolan las banderas del nacionalismo, ¿cierto? Y del ser chileno, aquí hay un acercamiento a responderlo, ¿no? Es como somos mestizos, tú lo dices desde el principio también, ¿cierto? Lo que llega a los españoles, lo que tienen acá los pueblos originarios y luego la comida del mestizaje. Y eso solo se ha ido incrementando con el tiempo. Cada vez somos más mestizos porque hay más sabores en esta olla. Sí, o sea, a ver, Chile es una isla y durante la dictadura fuimos sumamente isla. Por algo llegó aquí una mala copia del Burger King, que era el Burger Inn, ¿no? Entonces, de alguna manera, siempre hemos estado súper encapsulados. No es como alguien que vive en la mitad de Europa y en 2 horas está en otra gastronomía absolutamente distinta. Pero nada, pues hay cosas que permean y cosas que no. Entonces, a mí me encantaría que la costumbre de freír el pescado completo, que es de los colombianos y los venezolanos, termine instalándose acá, porque somos malos comedores de pescado. A mí igual siempre me ponen muy nerviosa las cabecitas, debo decir. Que aparecen mucho en el libro. Hay muchas cabecitas de pescado en el libro. Bueno, en el shogun, por ejemplo, te sirven cabezas de pescado a la sal hecha a la parrilla. ¿Y es rico? Es que en la cabeza hay unas carnes que no hay en el resto del pescado. Sí. Entonces, igual que en el chancho. Sí, pero el chancho es mejor no la cabeza completa, sino que, bueno, hay que hacer la pega en la casa para hacer ¿cómo se llama? El queso de cabeza. Uh-huh. Pero nada, hay cosas... el gran último cambio fueron los peruanos. O sea, yo te diría que si uno hiciera una encuesta, la gente prefiere el pisco sour más dulce de los peruanos, uh-huh, y con clara de huevo que el cabezón de los chilenos. Y de hecho tú dices en el libro también lo del ceviche, ¿no? Yo me acuerdo a mi abuelito haciendo el ceviche clásico cuando yo era chica, con el pescado rallado, ¿cierto? Mucho limón, que hace muchísimo tiempo que no lo veo. Muy pocos lugares lo tienen y a mí me ha tocado encontrarlo en Arica, como es lugar fronterizo, en un par de restaurantes que me tocó ir, te ofrecían las dos variantes, que no es un mal ceviche, pero en definitiva el otro terminó imponiéndose. Uh-huh. Y ahí, claro, ahí aparece otra pregunta que es interesante, ¿no? De lo que tú dices, lo que se impone, lo que entra o finalmente no, la diversidad que aparece. Y ahí también una pregunta respecto que yo creo que a nosotros siempre nos persigue como chilenos respecto a nuestra propia identidad, ¿no? Y por supuesto uno dice, bueno, Perú, embajadores mundiales de la gastronomía, ¿cierto? Y ahora que estamos probando más la maravillosa comida venezolana, la comida colombiana también que está llegando, ¿cierto? La haitiana ha costado más. Y ya no. O sea, que no va a pasar. Yo fui a un par de lugares súper en la periferia y finalmente cocinaban para la misma comunidad. Uh-huh. Y no son platos muy distintivos tampoco. Uno de los platos más distintivos... Hay una manera de sazón. Hay una lógica de sazón, podría pensar yo. Pero es que también es cocina de resistencia, po. O sea, entonces es como lo que dicen de que los mejores lugares para comer comida cubana no es Cuba, sino que es Miami. O sea, porque están las proteínas, ¿no? Entonces, es una cocina pobre la cocina haitiana. Y tiene su propia sazón y es súper interesante. Tiene una sopa de zapallo que se come para la celebración de la independencia y que sí, es súper interesante, pero acá la sopa de zapallo es como el plato de resistencia de los restaurantes vegetarianos y no con tanta sazón. Entonces, la comida haitiana no permeó y yo creo que no va a permear nomás. O sea, claro, a menos fue. Que, claro, yo pienso que yo he probado esa comida también pensando en trabajadoras de casa particular que cocinan también, y uno dice aquí, por ejemplo, el clavo de olor presente en esas sazones, y yo decía, wow, esto es novedoso para mí. Estamos conversando con Esteban Cabezas a propósito de Chile, Chicha y Chancho, este hermoso libro, y de verdad es un libro que es bello, tanto por su contenido como por su presentación. Es un libro además de formato grande, de una muy colorido, de una muy cuidada puesta en página, y que nos habla también de lo que comemos. Y a propósito de la resistencia, también una cosa que sucede a propósito del ceviche que hablábamos es la pregunta respecto a qué es la comida chilena. Y tú también respondes de alguna manera y cuáles son los platos típicamente chilenos y cosas que solo se encuentran acá. A mí siempre me da la impresión de que valoramos poco eso. O sea, a ver, que Chile son hartos chiles, po. O sea,
Claro, pero cuando un sureño, extranjero te pregunta por la comida chilena, ¿qué responde uno? Bueno, yo respondería como santiaguino, pues. Claro. O sea, yo no le daría un mate ni lo haría jugar truco. Tampoco le serviría patasca. Y eso es chileno. Ni un caldo de vicuña. Bueno, hay un tema, un subtema. O sea, que no hay manera de faenar legalmente esos animales. Entonces los camélidos, todo es por debajo de la legalidad. O sea, entonces los hoteles no podrían servir esa carne porque no ha sido faenada de manera regular. No lo sabía. Yo lo probé en el agro, en Arica. Puede ser, en el mercado. Entonces, El agro que debe ser uno de los mercados más ordenados y bonitos. Todas las verduritas, todas las... Y además la diversidad es una cosa impactante. Yo creo que lo más lindo de Arica es el agro. No, déjale. Y las momias. O sea, no fui a ver las momias, así que puede ser. Esas momias debieran ser, o sea, son más antiguas que las momias egipcias. O sea, debieran ser parte de ProChile, o sea, las momias de lejos. Pero, a ver, porque la tradición es que somos súper santiagocéntricos. Sí. Entonces, tú dices, ya, ¿qué comida? Ya, súper, la francesa, viste que a lo pobre, que es un derivado de comida francesa. La cazuela, derivado de la olla podrida española. El charquicán. El charquicán, el valdiviano, que también es de tropas españolas asentadas en Valdivia, que les mandaban el charqui e inventaron este guiso. ¿Cuál es la diferencia? Esta es una pregunta profunda. ¿Cuál es la diferencia entre el valdiviano y el... ¿cómo se llama? Lo que el se ajiaco. El ajiaco. Unos con charqui, el otro con carne. Bueno, usualmente se hace con la carne que sobra al asado. Claro, pero si uno va al mercado de Valdivia y pide un valdiviano, no te lo dan con charqui. ¿Por qué? Porque el charqui es muy caro ahora. ¿Es más barato el asado? Sí, lejos. Entonces, y si tú pides un ajiaco, acá te pueden traer un ajiaco colombiano, que tiene alcaparra, crema, pollo y palta encima. Sí, es verdad. El tema de la polisemia de las comidas es alucinante. O sea, la marraqueta de Tacna, que no sé cómo es, sé que es distinta a la chilena, por ejemplo. Claro. Y se llama marraqueta. Como el chacarero marino, ¿cómo se llama? El churrasco marino. El churrasco marino, sí. Que yo como el otro día lo vi en una carta de un restaurante y dije, ¿y esto qué es? Y por supuesto en Coquimbo uno ha comido eso, ¿no? Como el pescado frito, el sándwich de pescado frito, pensaba. Sí. Pero es lo mismo, tiene otro nombre. Es un nombre de fantasía también. O sea, en Antofagasta yo comí churrasco marino. O sea, también puedes comer sándwich de tiburón frito en Arica, ahora que los obligan a traer los tiburones de vuelta después de cortarles la aleta. Que tampoco hay mucha ciencia en el tema de la sopa de aleta de tiburón, ¿no? O sea, porque se hace con un caldo de pollo, la misma aleta no tiene mucho sabor. Como la sopa de cebolla. Como la sopa de cebolla, efectivamente. Que es el caldo de carne. Claro, por eso es tan sabrosa. No se dejen no hay ninguna cebolla que sepa tan bien. Pero ya, sé que tú le quieres decir, ya, comida chilena. Hemos sido unos exportadores de insumos más que de recetas, ¿ya? Y ahí creo que hay insumos poco explorados. O sea, el picoroco es una maravilla que no existe en ningún otro lugar. El piure ya es difícil, pero ya, también. Los choritos chilenos son súper distintos a los mejillones de otras zonas. Los pescados que tenemos acá, o sea, la vieja, el vilagay, el pejigallo, los pescados de roca, que los peruanos le dicen pescados de peña, tienen un sabor que no tiene ninguno. El congrio. O sea, cada vez que viene un chef de otro país acá no puede entender que no comamos solo congrio. Que además cada uno de los tres es distinto. Uno se desarma más para sopa, el otro para fritar. Entonces, ¿qué haría yo? Ostras chilenas, que son demasiado baratas para lo buenas que son. Las chiquititas, que es como pasarle la lengua al sacapunta. Tiene una cosa eléctrica. Una humita. ¿Por qué? Porque en el resto de América se come mucho más el tamal, sí, que es hecho con choclo seco y envuelto en hojas de plátano, por ejemplo. Nuestra humita, la ensalada chilena, sopa, la cazuela, ya es un poquito pariente de todo, pero ya un valdiviano, un pastel de choclo. El pastel de choclo chileno es bien único, así. Y ahí viene el tema de la sazón de cada uno de los lugares. Nuestra sazón es comino, orégano, un poco de pimentón, ajo, cebolla. De ahí viene. Y es muy característico de acá. Claro, y además pensando como que estamos en temporada de empanadas, ¿no? Aparecen todas estas versiones posibles. A mí me encantan las empanadas argentinas, las salteñas, chiquititas, bien jugosas, bien carnudas, pero tenemos las empanadas venezolanas, que también están hechas como de maíz.
Sí. más que de trigo. Entonces también aparece toda esta Y de riqueza. plátano. Claro. Pero, bueno, en mi ranking las salteñas, pero las bolivianas. Esas no las he probado. Se llaman salteñas porque se supone que la inventó una argentina de Salta. Y son unas empanadas ligeramente dulces que adentro tienen como carbonada. Y son muy jugosas. De hecho, te las tienes que comer para Sí, la empanada. y porque si con no, la cola para atrás. te chorrea, claro. Como la empanada frita de ceviche que tiene ese encanto también. Que es difícil. Sí, sí. Y de las empanadas chilenas, bueno, esto es como mala prensa, pero da lo mismo. O sea, yo te diría que el peor día para ir a un restaurante en Chile es el Día de la Madre. Y yo te diría que la peor fecha para comer empanadas es ahora. O sea, yo como empanadas todo el año, pero evito comerlas en esta época. Porque o el pino lo reposan poco, o sea, bueno, tienen unos anticuchos, los más dudosos son de esta época. Sí, claro. Y tienden a engrosar la masa. Claro, porque es como como- venden cantidades para la oficina, Claro. es la peor fecha para comer empanada de pino. Yo creo que es mejor comer el resto del año. Bueno, y para cerrar, entonces, hablemos, Esteban, de qué es tu recomendación a propósito de chile, chicha y chancho para comer en estos días. Yo tengo pendiente volver al Hoyo, que es un lugar que me gusta mucho. De hecho, yo cuando iba al comienzo era piso de tierra, que se disputan, ¿no?, la creación del terremoto con la piojera. Ahí uno puede comer papas paradas, lengua prieta, hecha por ellos, longaniza. Yo creo que eso es súper chileno, no sé, un muy buen lugar. Bueno, ese es el tipo de cosas, ¿no?, que podemos buscar, y yo de verdad les recomiendo este libro. Es muy entretenido, es un gran regalo, además. Creo que cualquier entusiasta de la comida va a quedar feliz, porque es un hermoso objeto. Además de tener muchísima información muy entretenida, está muy bien relatado, hay muchas entradas posibles. Felicitaciones, entonces, Esteban, por este Muchas hermoso gracias. trabajo, y gracias por venir a la radio aunque estés resfriadito. No, muchas gracias por la invitación. Nosotros vamos a la pausa y ya regresamos.